Compañeros y amigos, son las 11 en punto. Inicia nuestra mesa grillera, como siempre, con el panorama pues de nuestras sierras, nuestras montañas que siguen ocultas por esas nubes. Y bueno, este es el ambiente de El Antonio. Aquí están los miembros de la mesa grillera que hoy van a participar. Se los voy a presentar de una vez para que la discusión empiece ya. Él es Antonio Lomas, sí, nuestro querido periodista. Ernesto Cerda, fundador de esta mesa. Hoy tenemos la visita por primera vez, es la primera vez que vienes a Asael, de Asael Sepúlveda, sí, un compañero que conocimos por muchos años en los medios de comunicación. Y Antonio, él es el dueño de este lugar, compañeros, que algunos han clasificado como fifí, sí, pero él votó por Morena, o sea que tenemos la mesa ahora sí muy equilibrada. Tenemos dos chairos, bueno, semi-chairos o algo así, ¿no? Y bueno, déjenme tomar asiento, compañeros, explicarles una vez más que vamos a estar pues intercambiando el micrófono que traigo aquí prendido, que es el que nos ha dado los mejores resultados por el ambiente pues de sonido que hay aquí. Y decirles que los temas que hemos definido para platicarlos hoy son los siguientes. El primero, la sucesión, sí, más bien el inicio de la gestión de Samuel García como nuestro nuevo gobernador, sí, de ese tema. El segundo tema va a ser la violencia en México, lo que estamos pasando en México en ese tema. Y el tercero, vamos a entrar pues al de la sucesión presidencial. En el tema primero, pues quiero comentar de inicio que vimos la conformación del gabinete de Samuel. Es un claro relevo generacional, aunque hay algunos elementos del pasado sexenio, dos particularmente, el tesorero y el secretario de Seguridad. En términos generales, estamos ante un auténtico relevo generacional y tenemos que verlo pues en mucho desde esa perspectiva. Entonces, pues, yo lo único que puedo decir de inicio es que le deseamos a este nuevo gobierno el mejor de los éxitos, en el mejor, ánimo de que a nuestro estado, a nosotros todos nos vaya bien, ¿sí? Y bueno, con esa condición como premisa fundamental, quiero preguntarles a mis amigos quién quiere empezar a comentar algo. Bueno, aquí está Antonio Lomas, ya saben, una breve pausa para que se acomode el micrófono. Bueno, lo que yo quiero comentar es que mañana, cuando usted se despierte, usted que nos ve y nos escucha a través de la mesa grillera, estará viviendo una nueva era. Me refiero a que mañana, cuando usted se despierte, estará arribando a ANL SADCJ. Va a ser el Estado Nuevo León, Sociedad Anónima de Capital Jodido. ¿A qué me refiero yo con esto? Primero, para mí, el nuevo gobierno tiene un claro aroma empresarial. Diría Samuel, un gobierno de derecha. Punto número uno. Perdón, de nueva derecha. De nueva derecha, perdón. Punto número dos. Las arcas van a quedar totalmente fregadas, por eso yo lo califico, en lugar de ser una empresa de capital variable, va a ser una empresa de capital jodido. Y como en toda empresa, usted conoce a quienes la administran. O sea, el gerente, el administrador, el contador, etcétera, etcétera, el jefe de vigilantes, pero jamás conoce usted a los socios mayoritarios. Esos que se sientan a decidir, que dicen, bueno, yo tengo el 50% de las acciones, yo el 10, yo el 5, nos reunimos en nuestra cofradía y decidimos. Así me huele este tipo de gobierno. Por eso les digo, estamos entrando a una etapa empresarial y si usted le escarba de dónde vienen la mayoría de los que están al frente de este gobierno, sin duda alguna podemos decir
que más que representantes del pueblo, son representantes de las grandes empresas, que son las que le metieron el billete limpio a la campaña de Samuel García. El otro billete no lo sabemos. Las autoridades electorales le sacaron al parche y no quisieron investigarlo. Para cerrar, le quiero pedir a mis compañeros que al final de esta ronda me dejen sobre este mismo tema tocar un tema que para mí me parece toral. Ahí la dejo, adelante. Muy bien. ¿Quién de ustedes dos? Invitado. El invitado. Gracias. Colócate lo primero, sí. ¿Me lo coloco? Bueno, yo quería tenerlo en la mano para mayor rapidez, pero se vicia. Bueno, el tema que planteó Antonio Lomas, que era el primero que él propuso, que es el cambio de gobierno de Nuevo León. Sí, efectivamente, pues este lunes 4 empezamos con un nuevo gobierno. Desde un punto de vista amplio, pues hay que desearle que le vaya bien. O sea, si le va mal al gobierno por la razón que sea, pues nos va mal como sociedad. Podemos estar o no de acuerdo con un gobierno que está entrando, pero en lo que sí hemos de estar de acuerdo todos es en que queremos que le vaya bien a Nuevo León. Y sí, tiene un gabinete colorido. Tú lo decías hace unos momentos, Salvador, que hay dos secretarios que repiten, que son el tesorero y el secretario de seguridad. Yo diría que aun cuando vienen del régimen anterior, pues ambos son relativamente jóvenes, digamos que están en la edad mediana. Y además gente de un grupo que es muy específico. O sea, en Nuevo León el grupo de los tesoreros van más allá de las siglas partidarias. O sea, Carlos Garza Ibarra viene de un gobierno independiente, entre comillas, y pasa a un gobierno de Movimiento Ciudadano, pero sus tareas son básicamente técnicas y que requieren de un conocimiento muy especializado. Y si no, pues pasemos la vista a la lista de tesoreros, que son relativamente pocos, pero que le dan servicio a distintos partidos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el conocimiento. Igual ocurre en el caso de Aldo Fassi, que pertenece a un grupo relativamente reducido de gente que se metió al mundillo de la seguridad, porque es un estilo de vida que no es fácil que alguien adopte. O sea, en su día con día su seguridad personal y la seguridad de su familia pues está comprometida por el tipo de tareas en las que se tiene que meter, pero también van más allá de las siglas partidarias, aunque hemos de decir que Aldo Fassi ya trae historia con Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que en 2015 él fue candidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, aunque pues renunció antes de las elecciones. Luego pues transitó con Jaime Rodríguez y ahora pues se integra al gabinete de Samuel. Pero también es un grupo relativamente pequeño el de los jefes policíacos o el de los encargados de la Procuración de Justicia, por dos razones. Una, porque es un conocimiento especializado, y otra, porque es un estilo de vida que no cualquier persona está dispuesta a aceptar, ¿verdad? Pero mi reflexión básica es que lo menos que podemos hacer es desearles que les vaya bien. Podemos estar o no de acuerdo, pero eso fue lo que determinó el voto mayoritario, no en las cantidades extraordinarias de las elecciones de 2015, pero sí pues es un hecho ya fuera de todo cuestionamiento, que eso es lo que quiere la mayoría de los nuevoleoneses, y por ese camino pues vamos a transitar. Habrá que ver cómo se integra su dinámica, no solo con factores reales de poder a los que aludía Antonio Lomas, que es el que amable, muchas gracias, era al que aludía Antonio Lomas, que son los factores reales de poder, que son los dueños del dinero. Pero bueno, pues es un factor real en nuestra sociedad que está aquí presente y que además son necesarios para nuestro desarrollo y para transitar como sociedad. Hace un momento estaba viendo el último país importante que queda gobernado por un partido comunista, que es China, y que casualmente va en camino de ser la economía más grande del mundo. No podemos olvidar que la bandera roja de China tiene 5 estrellas. La más grande es el Partido Comunista, que es el que gobierna, pero las otras 4 estrellas son los obreros, los campesinos, la pequeña burguesía y la burguesía china, es decir, los dueños del dinero. Y es la bandera que fue izada en la Plaza de la Paz Celestial el 1 de octubre de 1949. Por cierto, acaban de cumplir años cuando Mao Zedong se constituye como presidente de la República
e implanta el gobierno del Partido Comunista que prevalece hasta hoy, pero que reconoce como un factor necesario para el desarrollo el concurso de la burguesía. O aquí en Monterrey, para traducirlo al lenguaje moderno, pues hablaríamos de los empresarios. Entonces, esta es una primera reflexión respecto al arranque de este gobierno. Muy bien, le pasamos el micrófono a Ernesto. Conmigo. Bueno, pues viniendo de un compañero del PT, era inevitable que se hablara de China. Sí, creo que no nos escuchan, ¿verdad? O sí nos escuchan en lo que te acomodas el micrófono. Sí, pero bueno, sí. Es un relevo generacional estilo izquierda. El PT ha mamado y el que no ha mamado no es del PT. Frases célebres del pasado. El inicio de cualquier empresa pública, incluso personal, está llena de buenos deseos, fijados en la esperanza de la gente que desea que las cosas vayan mejor de lo que fueron. Y nosotros recordamos con mucha precisión cómo se advirtió que depende de quién llegue y cómo llegue y qué características y qué equipo tenga, es cómo se va a dar el resultado. Y yo quisiera recordarles a quienes hoy lanzan loas y esperanzas, que son válidas porque es más que todo un manejo psicológico de atenuar su conciencia, que no les permite decir que las cosas no van a pintar bien, pero que es parte de esta función política y el portarse bien, no decir que las cosas no pintan bien. ¿Recuerdan ustedes a Vicente Fox con sus famosos Headhunters? Ya saben a dónde nos llevó. En el caso concreto, la gente cree que la juventud es motivo o causa, razón para que las cosas vayan bien. Decía un viejo nolonés de los Herreras cuando estuvimos ahí con la bronca del agua que se la querían quitar. Me dijo, mira, normalmente, Ernesto, cuando tú le das al potrillo más joven el cencerro, normalmente pierde la manada. Dice, y siempre los bueyes viejos son los que harán mejor, porque ya se conocen el camino. Entonces yo le dije, entonces, ¿cuál es la solución? Don Eduviges, señor. Me dijo, ni tan viejo, ni tan joven. Debes tener una mezcla de gente que le entienda y que sepa en qué se está metiendo. En el caso de nuestro amigo Samuel, llega a la gobernatura, pues sí, siendo como un adelanto o una continuación del gobierno empresarial que fue Jaime. Quien me diga lo contrario, pues a las pruebas me remito. Jaime fue única e indiscutiblemente una posición de una parte del empresariado de Nuevo León, ojo, no de todo el empresariado de Nuevo León, pero sí de una parte. Y hoy los que llegan ya no guardaron la careta, hoy se los quitan. Hoy la mayoría de las personas que están ahí no estamos calificando su famoso conocimiento y el entorchado académico, porque recuerdan ustedes que el ciudadano gobernador del estado pues tenía como 4 o 5 doctorados de escuelas que después se detalló que no eran tan estrictas en el manejo. Y también puedo ver que a nivel nacional a 4 sedicentes periodistas les dieron un doctorado honoris causa. Entonces, el hecho de que tengas un entorchado no te da absolutamente nada de condiciones. Obviamente, nosotros lo que vemos es que él generó un programa de gobierno y vamos a estar atentos que lo cumpla, simple y sencillamente con eso. Y el primer elemento que él manejó, y lo recuerdo, fue hacer la denuncia penal por enriquecimiento
presunto enriquecimiento ilícito del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Él anduvo muele y muele básicamente los medios de comunicación y nosotros tenemos una denuncia ante el Congreso para llevarlo a juicio, como también lo hicimos en el caso de los colchones y de las famosas cobijitas, el Cobijagate, como otros tantos denuncias que hicimos, como la casa de por allá, la Casa Rosa del ciudadano. Ahí vamos a probar si de verdad quiere entrarle a la impartición de justicia, que él entre, no que él haga, simplemente ahí está la Fiscalía General del Estado para que él, como lo prometió y como lo dijo muchas veces, y ahí están los videos, pues le entre al toro. Esa es una. La segunda, le vamos a pedir de inmediato la lista de quienes van a trabajar con él, su currículum y el antecedente de que les vamos a hacer conocimiento que de conformidad con las nuevas leyes federales ya no podrán trabajar en los últimos 10 años en ninguna parte de la iniciativa privada. Vamos a decirles, ¿sabes qué? Queremos que hagas lo mismo. Y de ahí... ¿Eso aplica para el Estado? No, ¿Para el gobierno federal? no, pero lo vamos a pedir que se aplique en Nuevo León. Ahí vamos a probar a ver de qué tamaño son las cosas. ¿Por qué? Porque en la auditoría que le hicimos al Parque Fundidora nos encontramos que se habían equivocado en 300 millones de pesos y que después, oh milagro, los encontraron. Entonces, el problema no es cómo gastan el dinero ni que tengan los documentos, sino la eficiencia y eficacia y en el manejo de los dineros. O sea, eso es lo fundamental. Lo otro no nos interesa. Perfecto. Sigue nuestro amigo Antonio Quiroga, que va a plantear la postura de la 4T aquí. Bueno, pero antes, compañeros, déjenme saludar con muchísimo gusto a quienes nos están saludando y están atentos a esto. Vía Facebook, Juan Escobar, te mando un saludo. Soledad Lanas, un beso. Oliver Cruz, Milán, Nancy Cermeño, Juan Escobar y Abel Lozano. Y quiero saludar a el doctor Alfredo Cuellar, el primer mexicano que fue profesor en Harvard y que desde Fresno, California, está teniendo pues la atención de atendernos. Déjenme decirles que el doctor Cuellar tiene un curso de un concepto que él ha desarrollado desde hace 35 años que él llama micropolítica. Y en el tema que estamos, a mí me gustaría que él sí nos escriba aquí cuáles son las dos fuentes de poder que por lo común determinan el éxito de la gente en el poder, ¿sí? Porque eso creo que le será de mucha utilidad a Samuel ahora que está empezando, ¿sí? De hecho, yo creo que una de las decisiones que le podría beneficiar mucho a este gobierno es que, para empezar, tomaran el curso del doctor Cuellar, los funcionarios del nuevo gabinete. Pero bueno, eso es un poco más complicado. Pero por lo pronto, que nos mande un mensaje el doctor Cuellar sobre las dos fuentes de poder más relevantes para el éxito. ¿Sí? Hay una fuente de poder, la coercitiva, ¿sí? La que usa López Obrador de manera cotidiana, ¿sí? Ya sea presionando a la gente o estando chingui en la mañanera. Sí, pero no es esa una de las más exitosas. Creo incluso que es la más riesgosa. Pero bueno, nuestro amigo, the owner of this place, sí, Antonio Quiroga, tiene un comentario. Sí. A ver, colócate primero el micrófono ahí en la sola. ¿Cómo se coloca eso? Más aplánalo ahí y ya te le ves. ¿A dónde? Ah, acá. Sí. Adelante. Bueno, pues yo no estoy muy involucrado en la política, que debo de estar, pero yo siempre he estado muy al margen de todo eso y no puedo opinar grandes cosas. Sin embargo, escuchando cosas de lo que se ha estado hablando aquí, pues no estoy de acuerdo en algunas y en algunas otras no. Yéndonos hasta nuestro presidente, como tú lo mencionaste ahorita, yo voté por él
porque yo estoy convencido de que en este país hacía falta un cambio. Tal vez no llegó el que yo quería, porque no tiene por qué ser tampoco. Sin embargo, ha hecho cosas buenas, muchas malas tal vez, o seguramente, pero al final del camino ya se juzgará. Por otro lado, dicen que Samuel, que es el tema ahorita, porque hoy mismo toma posesión, que se ha recargado al lado de los empresarios. ¿Y qué quieren que se recargue? ¿Al lado de quién? ¿De los jodidos? ¿De la mierda? ¿O de qué? Digo, eso ya han estado muchos años ustedes metidos en eso. Aquí tenemos a Sael, que pertenece al PT, y yo le pregunto, por ejemplo, Beto Anaya, ¿cuántos años tiene metido en esto? ¿Y para qué ha servido Beto Anaya? Beto Anaya es como un gato que está arriba de la barda, que se cae para el lado que le convenga. Es un negocio que han hecho de la política, por eso es que yo no me involucro en eso, no me gusta, me da asco ese tipo de situaciones. Entonces, claro que es nuestro país, nuestro estado, y yo le deseo a Samuel que tenga mucha suerte, que no ha invitado a políticos viejos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles de los políticos viejos nos dan bueno? Digo, los que tiene ahorita Andrés Manuel y los que hay en los estados por ahí, todos corruptos, todos. Yo tengo toda una vida trabajando y luchando, y en cualquier soplido chingado me borran del mapa. Sin embargo, un político llega a la alcaldía o llega a cualquier puesto público y con un año se hacen millonarios para que ya no trabajen generaciones. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo le deseo mucho éxito tanto a Colosio como a Samuel. Queremos que le vaya muy bien porque sacaría adelante nuestro estado. Desgraciadamente ha hablado muchas cosas, ha dicho muchas cosas. Quién sabe ya a la hora que llegue y se siente ahí qué le irá a aparecer en el cajón de las sorpresas, ¿verdad? Pero trae buenas intenciones, Dios quiera y le vaya bien y nos saque adelante, porque esta ciudad y este estado carece de muchas cosas. ¿Por qué? Por tanto político corrupto que hemos tenido. Entonces, por eso es que yo he estado alejado de ese tipo de cosas. No me gusta, yo soy un hombre de trabajo. Entonces, ¿qué me queda decir? Nada más que ojalá y tenga muy buena suerte Samuel, que le vaya muy bien, y ya lo veremos. Muy bien. ¿Alguna? Oye, espérate, no me retrabajas tú, Sí, muchas gracias, Salvador. Bueno, en realidad el tema era el cambio de gobierno en el sexenio, y sobre eso empezamos a abordar. Yo creo que tu pregunta de la réplica es por el comentario que hace Antonio Quiroga sobre Alberto Anaya. En realidad las discusiones deben ser sobre datos concretos más que sobre opiniones, aunque es válido expresar opiniones, pero él dice, ¿para qué ha servido? Yo se lo contesto con muy poquitas palabras. Primero, el Partido del Trabajo desde el año 2000 ha estado apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, cosa que no puede decir el PRD, que estuvo y se fue, cosa que no puede decir Movimiento Ciudadano, que estuvo y se fue en el proyecto de López Obrador. Y el Partido del Trabajo estuvo en el 2000 en las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México, estuvo en el 2006 en la lucha por la presidencia, estuvo en 2012 en la lucha por la presidencia, estuvo en el 2018 en la lucha por la presidencia y sigue estando. Entonces es el partido que con más consistencia ha estado soportando este proyecto, desde que se llamaba el proyecto por el nuevo proyecto de nación hasta ahora que se llama la 4T, que tendríamos que ponernos de acuerdo qué significa exactamente 4T, si que existe tal cosa como un significado unificado. Ahora, a nivel de resultados sociales en nuestra comunidad, a lo mejor tendríamos que difundir un poquito más todos los proyectos de salud y educativos que existen en Nuevo León, impulsados por el Frente Popular Tierra y Libertad y por el Partido del Trabajo, que los ha hecho desde la oposición, a veces con el gobierno, a veces sin el gobierno y más frecuentemente a veces en contra del gobierno, pero que al día de hoy se traducen en modelos que son seguidos en universidades de diversos países del mundo. Ahorita mismo, aquí en Nuevo León, en los proyectos educativos que impulsa el PT,
hay investigadores de universidades norteamericanas, de universidades finlandesas, de universidades canadienses, investigando cómo se pudo hacer en las comunidades marginadas un proyecto que es exitoso y recomendado por el Banco Mundial para este tipo de comunidades, o cómo se pudo hacer una universidad que está exactamente en el lugar en donde estaba el basurero de la ciudad hace 40 años. Igual que la Universidad Iberoamericana, nomás que ellos no hablan mucho de eso, nosotros sí lo mencionamos con orgullo. Donde estaba el basurero, ahora es una universidad y es un hospital. Eso nada más por dar una aproximación en pocas palabras de para qué ha servido un proyecto de esta naturaleza. Aquí la situación es que la comunicación en Nuevo León pues no ha sido todo lo buena que pudiera ser, porque tenemos el problema del diablo. El problema del diablo es que su imagen pues, está en manos del enemigo. Lo que sabemos del diablo es a través de la Biblia y a través de la iglesia. Entonces un poco pasa eso con el Partido del Trabajo. Lo que se sabe públicamente, pues lo que propalan medios de comunicación que no quieren al PT. A lo mejor porque afecta a sus intereses o a lo mejor simplemente porque no lo quieren o le tienen pues una mala opinión de manera gratuita. Hasta ahí, intervención, gracias. Pues si me permiten, compañeros, yo quisiera cerrar aquí el tema. Sí, déjenme decirles que ha llegado un nuevo miembro de la 4T, sí. Entonces ahora nos están mayoriteando, pues somos aquí una minoría. Yo quisiera decir con respecto, nada más para cerrar el tema, pues en esta especie de sí, en esta especie de digresión que se hizo con respecto al amigo Beto Canalla, sí, sí, efectivamente yo creo que es el partido que tiene una proyección social más fuerte, sí, con cosas realmente impresionantes. Como los CENDIS, creo que está en un primerísimo lugar, pero el aporte en el ámbito médico, en el ámbito universitario, como una alternativa, sí, desde la perspectiva de un partido, yo creo que es el único partido que lo ha hecho, sí. Los demás no tienen ese tipo de pues raigambre social, pues que eventualmente podrá ser este partido algo aún más relevante, sí, porque han dado ya como que cascabeleando de repente. Bueno, vamos a ver, Antonio Lomas, para cerrar el tema nada más, Antonio, sí, el tema del nuevo gobierno. Bueno, déjenme tomar mi cuchara en 30 segundos. Hay algo que se llama pragmatismo político en beneficio de. Creo que eso lo ha usado muy bien el equipo de Beto Anaya desde su fundación. O sea, muchas veces ser dogmático en política, muchas veces es dañino. Yo sé que Beto Anaya y el equipo del PT han trabajado con gente de la izquierda, de la derecha, del centro, con los empresarios, con todo el mundo. Y les voy a decir algo. Si Beto Anaya fuera dogmático, no existirían los CENDIS. Porque ¿cómo recibir apoyo de un gobierno municipal de Monterrey de corte panista, en ocasiones con la gente más radical, del panismo más radical? ¿O cómo recibir apoyo de algún gobernador que se dijo que iba a ser el gobernador más decente porque venía del PAN? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que yo no lo acepto en mi fuero muy interno, pero a veces sí justifico ese llamado pragmatismo. Ese pragmatismo dogmático. Y ya para cerrar el tema les comento una gran preocupación que yo traigo. Tengo información muy seria de que después de que la Universidad Autónoma de Nuevo León logró nombrar un rector sin la intromisión de ningún gobernante, porque estaba en el aire quién iba a ser el gobernador, ahora están exigiendo gente del equipo del nuevo gobernador que la universidad debe de ser una filial del gobierno del estado. Están queriéndole imponer al secretario general y al tesorero. Mi amigo Ernesto Cerda me va a decir, bueno, él lo de siempre ha pasado eso, sí, pero ya había una pequeña luz de autonomía universitaria en relación a que haya sido como haya sido, pero ellos, los universitarios, pusieron un primer rector sin intervención del gobernador, porque no había un gobernador electo
estábamos en la incertidumbre y el Bronco ya no traía poder para imponer nada. Y a mí me parece que eso lo debe de analizar la comunidad universitaria, porque sería retroceder un pequeño avance que dieron en tomar una decisión. Yo creo que si le imponen desde el gobierno del Estado al tesorero y al secretario general, será tanto como cortarle al nuevo rector y a la comunidad universitaria los brazos y las piernas. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, pues el tema local agotó ya prácticamente la mitad del tiempo de la mesa grillera de hoy. Quiero decir que tenemos dos temas más: el tema de la inseguridad o el tema de la violencia en México, y solamente como elemento básico de este tema tenemos el bombazo en el Baby O. Bueno, no el bombazo, sino el incendio provocado, claramente provocado, el asesinato del jefe policíaco de Cadereyta a escasas horas de haber asumido su cargo, y los signos de violencia que se están manifestando en muchas partes, pero más llama la atención desde mi punto de vista vamos a decir, el deseo o de algún modo el propósito de mostrar ese evento, particularmente de Acapulco, del Baby O, como algo ajeno a la delincuencia organizada, ¿sí? Particularmente el presidente, ahora secundándolo la alcaldesa de Acapulco. Sobre todo porque lo que tenemos como base de eso es lo que se está comentando como el nuevo entendimiento, ¿sí? Entre Estados Unidos y México con respecto al tema de la delincuencia organizada. Un esquema que plantea sustituir al Plan Mérida, pero que fundamentalmente da la impresión de que es el fin de la política de abrazos no balazos, que claramente ha fracasado por parte del presidente, y pudiera ser que estas reacciones sean alguna manera de reaccionar, ¿sí? De quienes, tenemos que decirlo así, se han visto claramente beneficiados por esta política que lamentablemente ha fracasado. Yo recuerdo que cuando la transición de Felipe Calderón a Peña Nieto, una de las motivaciones más fuertes de quienes votaron por el PRI era la esperanza de que, como los priistas sí le entendían al tema y se podían relacionar con los malandros, entonces podían llegar a un acuerdo y finalmente tener una condición de mayor tranquilidad. Creo que un poco la idea de abrazos no balazos de algún modo refrendaba esa idea y esa esperanza, esa ilusión, ¿sí? Pero tenemos que aceptar que fracasó, sí, lamentablemente. Y entonces ahora estamos ante esa situación, y lo que está sucediendo pues abre una serie de futuros posibles terribles, ¿sí? Desde la declaración de la delincuencia organizada en México como terrorismo, lo cual le abriría la puerta a Estados Unidos para una serie de acciones y presiones que serían terribles. Bueno, pues hasta que se recrudezca esta situación de manera muy complicada y que nos llegue más fuertemente a nuestras vidas sociales y familiares. Con este preámbulo sobre el tema de inseguridad, ¿hay algún comentario que pudiera ser así relativamente breve? ¿Sí? ¿Quién empieza? Nadie quiere hablar de inseguridad, compañeros. Nada más me ensartaron estos infelices. Sí, a ver, ¿quién lo propuso? Ah, yo lo propuse. Entonces ya lo cerramos. A ver, sí. A ver, déjame decir, no quisiera yo decirles malandros, ¿sí? Quiero decirles a los señores que se dedican pues al ramo de la actividad delincuencial, ¿sí? Lo dicho está, no puedes borrar lo que dijiste. No, bueno, voy a corregir, sí, no debí decir malandros, debí decir pinches malandros, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿quién sigue? Lomas. Pásame el micrófono. Bueno, se dice que en ocasiones la memoria es muy corta. Ahorita estamos en un lugar emblemático por muchas razones para la vida de Nuevo León. Algunos lo recuerdan por el pasado que se vivió, un tórrido pasado en este lugar. Y hoy día pues, es un lugar familiar muy agradable donde la mesa grillera ha recibido un acogimiento increíble.
¿Pero a qué me refiero con que tenemos corta memoria? Estamos a poca distancia de donde pasó una tragedia similar, un casino donde llegaron unas personas, vaciaron gasolina y hubo una gran cantidad de muertes. Ahí con claridad se dijo que había sido un acto criminal, casi de terrorismo. Bueno, así se dijo, casi de terrorismo de la delincuencia organizada. Hoy me parece increíble que el presidente diga que hay que investigar más, cuando sin ninguna prueba, él desde la mañana era sentenciado a sus enemigos políticos. Simplemente el acto más ridículo de un personaje al que hoy le denominan la sopilota. A mí me han dicho que ese tuit fue falso y él hizo adjudicárselo a uno de los científicos, de los investigadores que están en una etapa de persecución, para justificar la persecución en contra de ese gremio. ¿Por qué no aplica lo mismo? Si hay videos donde hay gente destruyendo ese lugar, sin embargo él dice hay que investigar más. Eso pasa cuando los cuates de AMLO están en ese enjuague. Debemos de recordar lo de la línea 12 del metro, que dijo lo mismo, hay que investigar. Y resulta que quienes fueron los culpables fueron aquellos personajes que pusieron un tornillo, que no barrieron bien la entrada de las puertas del metro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni los administradores, ni quien lo construyó, ni quien debería de darle mantenimiento fueron señalados. Lo mismo está pasando ahorita. Al rato van a decir, en realidad, los culpables fueron los litros de gasolina y los encendedores y cerillos con los cuales se provocó el accidente, que tal vez a ellos los van a justiciar y que hay que investigar más. Ahí la dejo. Muy bien. ¿Sobre el tema de seguridad? Que estamos en la profesión que me tocó terminar y ser profesional de ella, tomamos muy en cuenta los números. Los números te desnudan cuando tú quieres hacer una aseveración, te desnudan y te ponen en tu lugar. Nada más falta decir el número de asesinatos dolosos en los 3 años que va el sexenio de López superan los de Peña Nieto y los de Calderón, sin duda los de Fox también. Entonces, bajo esa numeralia, el número de asesinatos de mujeres ha sido mayor en toda la historia del país en estos 3 años que lleva el presidente. Nos queda claro que el ciudadano presidente, cuando fue candidato, dijo que en los 6 meses siguientes el ejército saldría de las calles, y creo que estaba mal ubicado, y hoy su famosa estrategia, si es que así le puede llamar, de abrazos no balazos, los números lo desnudan. Es todo lo que se tiene que decir. Muy bien, pasamos entonces al siguiente tema, que es el más candente, creo. Muy bien, compañeros, pues dejamos el tema de la inseguridad, sí, que ellos entusiastamente propusieron y luego ya como que no quisieron participar. No te creas. Ya sé. Ok, bueno, el último tema, compañeros, es el tema de la sucesión presidencial. Déjenme decirles que nada más como para tener algunos elementos, esta semana, el lunes pasado, pues ya casi una semana, tuvimos nosotros una medición que nos llamó mucho la atención, porque en el indicador de identificación partidista, Morena se desploma, ¿sí? Saca una alerta negativa muy marcada. La difundí en el video de la mesa de análisis de Televisa Monterrey.
Y eso abre la posibilidad de que pudiera Morena empezar a desgastarse. Hay un artículo muy interesante que también hice referencia por ahí de Gabriel Said, donde habla de que cunde el rechazo a López Obrador y a la 4T, y lo que me llama la atención es que no hay datos estadísticos que sustenten esa afirmación de Gabriel Said, pero también pudiéramos nosotros, pues al menos, vamos a decir que hipotetizar que pudiera haber alguna información que Gabriel Said no señale en el artículo y que se esté sustentando esa afirmación. Sea lo que sea, esta situación nos deja en una condición muy interesante para la sucesión presidencial, ¿sí? Yo lo que estoy viendo es que el desgaste de Morena no se correlaciona con el avance del PRI y del PAN, ¿sí? Menos del PRD, y creo que la apuesta de Ricardo Anaya es una garantía de éxito para Morena, ¿sí? Ricardo Anaya es el peor candidato que pudiera la oposición poner, porque es garantía de división y porque está muy complicado. Yo he urgido a Ricardo Anaya a que ya de una vez diga que no va a jugar, ¿sí? Y que deje a las demás personas participar con un poco más de libertad, que él se concentre en salvar su pellejo, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es un poco lo que pasó en la campaña. Los desgastes de AMLO, ¿sí? Los esporádicos desgastes que tuvo, jamás tuvieron un avance ni del PRI ni del PAN, ¿sí? Siempre eran avances hacia la indecisión, como ahora se ve en este desgaste que les acabo de reportar, un avance de los independientes, que es una cosa difusa. Entonces, es un tema interesante. ¿Quién va a ser el próximo candidato a la presidencia? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Ernesto Cerda nos dice que él ya sabe quién va a ser, ¿sí? Porque él tiene la capacidad de ver al futuro. Yo veo medianamente el presente, que es lo que reportan mis monitoreos. Pero bueno, creo que Ernesto debe de empezar esta discusión y nos debe ya de decir finalmente quién va a ser el próximo presidente de la República. Adelante, Ernesto. Colócatelo bien, por favor. Primero quisiera hacer una aclaración a mi amigo Chava. De nueva cuenta se equivoca, como se ha equivocado en las dos veces anteriores, y no le atina a la historia. Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces quiero decirte que el problema de nosotros no es una adivinanza. Como he aprendido en el manejo de tus datos, no es adivinanza, tú no eres un adivino. Y si fueras adivino y te comportaras como te estás comportando, ya serías pan comido a la Inquisición y ya te hubiéramos quemado en leña verde. No, simplemente es el manejo de los datos, de la realidad y de la historia, para encuadrar en lo que está haciendo hoy, y buscas entonces las similitudes, las diferencias. Empiezo con lo siguiente: ¿cómo son las sucesiones en México? En 1939 y 1940 se desempeñó como director nacional de la campaña presidencial del general Manuel Ávila Camacho, en cuyo gobierno retomo. Entre 39 y 40 fue director nacional de la campaña presidencial del general Ávila Camacho, en cuyo gobierno fue secretario de Gobernación hasta 1945. Después de la muerte de Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente y poderoso aspirante a la presidencia, fue nominado candidato o precandidato por la Confederación de Trabajadores de México y posteriormente los sindicatos de burócratas y la CNOP, y por último los campesinos. Los otros aspirantes en aquella sucesión eran Javier Rojo Gómez y Miguel Enríquez Guzmán, los cuales de manera muy adecuada retiraron sus precandidaturas. En este periodo del 46 al 52, la iniciativa de esta candidatura fue hecha exclusivamente, en primera instancia, por la CTM de Veracruz, y en enero de 46 se convirtió en el primer candidato
presidencial del Partido Revolucionario Institucional, partido que se transformó del anterior PRM. Y esta candidatura contó con el apoyo del Partido Comunista porque lo identificaba como la cabeza del grupo más progresista de la burguesía nacional, y hasta intelectuales como Andrés Enestrosa y Carlos Pellicer. Miguel Alemán Velasco fue el candidato. Valdés, perdón, es el hijo. Hicieron públicas las aspiraciones algunos otros candidatos posteriores, como el general Miguel Enríquez Guzmán, y trató de organizar la Unión de Federaciones Campesinas, pero también fue manejado. Bueno, entonces, cuando empiezas a ver cómo se manejan las soluciones, yo quisiera recordar una anécdota que está en la Diccionario Político, un libro que publicamos allá en el 2004, que dice: señuelo, en el proceso de la sucesión del presidente Miguel Alemán, algunos políticos, pensando que Adolfo Ruiz Cortines podía ser el próximo presidente de México, lo visitaron e insistieron, entre ellos varios compadres de Veracruz, que entrara al juego de la sucesión, según lo refieren sus amigos. Anímese, don Adolfo, nosotros tenemos la seguridad de que usted va a ser la gran sorpresa del PRI. Usted va a ser, sin duda alguna, el candidato y el nuevo presidente del país. Debilitada su ronca voz y entristecida en este momento de su mirar perdido, Ruiz Cortines les dijo: ah, qué caray, solo porque creo en su discreción voy a confiarles una certeza que creo guardarán ustedes con el debido secreto y recato. Pronto pasaré a mejor vida. Los visitantes vieron detrás del escritorio del Ministerio de Gobernación a un viejecito minado por la edad y las enfermedades, y se retiraron persuadidos de que por ahí no soplaban los vientos afortunados. 4 días después, el PRI pronunció la candidatura por el viejito obsoleto y achacoso. Ahí les mato datos. Son datos, estoy rápido, sí, ya sé que siempre a los que decimos la verdad nos quieren callar. Así le dicen. Así son los matemáticos. Imagínense en el poder. Bueno, ahí te va. Nació el 24 de septiembre de 1963 en Paraíso, Tabasco. Tendrá 61 años para el 2024 y es compañero de Andrés Manuel López Obrador, que nació el 13 de noviembre del 53 y llegó al 18 con 65 años. Y el nombre de esta persona es Adán Augusto López Hernández. Excelente, muy bien. Entonces, habemos gallo. ¿Quién sigue? Sobre el tema sucesorio. Vamos a darle oportunidad a nuestro amigo Chairo porque no ha hablado. ¿Le puedes pasar el micrófono, compañero? ¿Le puedes pasar el micrófono? Una venganza. En psicología eso se conoce como actos fallidos. Son actos exitosos. Sí, actos fallidos. O sea, es sin querer queriendo. Bien, sí, muchas gracias. Primero un comentario con respecto al aspecto educativo del proyecto del PT, ¿verdad? De Beto Anaya. Totalmente breve. Me consta de la Universidad Emiliano Zapata, he estado allí dando conferencias. Me agrada mucho que estén apoyando a la gente de abajo, porque es importante, es fundamental. Ese es mi comentario con respecto a ese tema. Con respecto a la candidatura, a mí no me queda la más mínima duda, según mi punto de vista, según lo poquito que conozco, que no es mucho, no me considero un experto, pero es muy fácil darse cuenta que el próximo presidente no va a estar solamente entre 2 personas, o Marcelo Ebrard o el señor Adán. No hay otro. Claro que en el corazoncito de López Obrador está Sheinbaum, ¿verdad? Perdón. Pero los que tienen las características y el perfil para ser un buen presidente, de los que están a la mano dentro de la 4T en este momento,
es solamente Marcelo Ebrard y Adán, el secretario de Gobernación. Muchas gracias. Oye, ¿quién sigue? ¿Tú? Ok, le pasamos el micrófono, por favor, aquí a nuestro... Colócate lo primero, no te presiones. Vamos a ver una quiniela, ¿quién la cuesta? 10,000 pesos por cabeza. Muy bien. Bueno, yo le voy a responder a nuestro amigo Ernesto Cerda. Yo tengo una idea de esto y si no le atino y él le atina, yo pago una cena para toda la mesa grillera. Pero si yo le atino, él la va a pagar. Recuerdo que hace tiempo se me rajó cuando él estaba terco a que el Bronco se iba a ir por la puerta trasera a destiempo y yo le dije no, van a dejar al Bronco y te apuesto una cena. Espero que esta vez sí la acepte la cena. Yo creo que cae mejor una cena entre todos que 10,000 pesos tirados al agua. No, el problema es que la cena no representa el dolor que tiene una persona que va a tener que pagar 10,000 pesos. Aquí el problema es dolor. Bueno, una cena de 10,000 pesos. Muy bien. Bueno, ahí la dejo. Bueno, a lo que me refiero. No es, espera, definamos. Bueno, A ver, aceptada. aquí. No. ¿Quién es tu candidato? A eso voy. Permíteme. Adelante. Hay algo que me llama mucho la atención. Morena, y lo voy a decir en términos mexicanos, está jodido electoralmente. El PRI está jodido electoralmente, el PAN, o sea, no hay partidos políticos. Aquí solamente hay un factor que mueve la balanza, que es Andrés Manuel López Obrador. Su popularidad es increíble. Yo subí un post hace días. En el pasado todos criticaban a los presidentes, los llamaban pendejos, a sus hijas, como en el caso de Peña Nieto, no las bajaban de prostitutas, y él corrompía a unos cuantos para que fueran las voces que lo apoyaran. Ahora, ese dinero que se le daba a unos cuantos para que lo apoyaran, se le está dando a unos muchos que lo están apoyando. Cuando Andrés Manuel López Obrador diga este es mi candidato, a menos que le dé un colosacio en Lomas Taurina o en otra parte, puede cambiar la historia. ¿Yo qué es lo que digo sobre esto? Yo creo que quien va a definir, y ya definió quién es el próximo candidato, es Andrés Manuel López Obrador. Él tiene un plan B, y ese plan B es el secretario de Gobernación, siempre y cuando su mujer, adorada, políticamente hablando, no llegue. Ella empezó la campaña para Claudia poniendo una mujer en lugar de un personaje histórico supuestamente descubridor de América. Me refiero, retiró a Cristóbal Colón y dijo voy a poner una mujer porque debe de ser una mujer la próxima presidenta, y ahí la dejo. Plan A, plan B. Muy bien. No me tengan por alusiones personales porque Si es de la apuesta. no la apuesta. Yo creo que mi amigo no escuchó porque sé que estaba muy fuerte el ruido, pero hizo un análisis de que quienes definían la sucesión fueron los presidentes de la República. Hablé de Alemán, hablé de Camacho, Manuel Camacho, de todas esas gentes. El presidente decidía, no hay ningún cambio. Y hoy la llamada de este señor, normalmente en la cosa más difícil, en el caso de Miguel Alemán, quería reelegirse. Hay toda una serie de documentos que valdría la pena que estudiaras, donde él se quiso reelegir, como todos los presidentes, no es el único. Y entonces los amigos cercanos le dijeron, ¿sabes qué? Te vas a quemar, mejor déjalo. Y entonces dejó, ¿a quién dejó? O sea, al secretario de Gobernación, al que nadie lo tomaba en cuenta. Yo sé, por las condiciones, nomás te voy a dar los datos de los años, para que te des una idea de por qué es problema numérico. Andrés Manuel López llegó a los 65 años en el 2018. Augusto llega a los 61 años en el 24. Nomás para que te ubiques en edades cuando hablas de vejez. Y por si tienen dudas, aquí les traigo las fotos para que se vayan preparando. Muy bien. O sea, vamos a darle oportunidad a él porque ya el tiempo está encima. ¿Sí?
¿Y cuál te gusta más, Ernesto? No. Oye, Ernesto, No le quiero pasar. Acabo de. ¿no quieres soltar el micrófono, Ernesto? Yo quiero decirles que en este momento la corriente revolucionaria ya no la va a prestar para aquel lado. A ver, adelante, ¿sabe quién va a ser el próximo presidente? Yo creo que el único que sabe la verdad es Antonio Quiroga, pero no nos quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que quiere Andrés Manuel. Rescato algo que decía Ernesto al principio de su intervención. Decía que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, los mexicanos, como no la conocemos, pues ahí andamos repite y repite. ¿No veníamos de un esfuerzo por acabar con el presidencialismo? Pregunto yo, pues estoy recordando mal. O que fueran los partidos, la sociedad organizada, la que definiera a quién quería de candidato y a quién quería de presidente. En ese sentido, no deberíamos estar pensando en términos de que va a ser el que quiera AMLO, ¿verdad? Que así vaya a ser o no vaya a ser, bueno, ese sería otro tema. Pero en puridad, si queremos construir una democracia, deben ser las distintas corrientes de los partidos políticos, las corrientes de Morena, que son muchas, las corrientes de los partidos aliados, que también tenemos una historia en esto del nuevo proyecto de nación y ahora de la 4T y como se llame en los próximos años, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy temprano para decir quién tiene las posibilidades para ser el candidato. Históricamente era el secretario de Gobernación, en una tradición que luego rompió López Portillo, porque cuando se resuelve la sucesión de Echeverría, el principal problema del país era económico y dejaron al secretario de Hacienda, después Se rompió antes con López Mateos. Con López Mateos, que fue secretario del Trabajo, exactamente. Pero bueno, tiende a pensarse que el jefe del gabinete, que lo fue en algún tiempo el secretario de Gobernación, ya no lo es definitivamente, pues era quien tenía pues mayores posibilidades, ¿verdad? Entonces, ¿quién está en el ánimo público? Bueno, ese es todo un tema. Aquí ya se han mencionado los nombres. Y quién vaya a ser al final, o sea, quién vaya a lograr hacer la suma de voluntades para hacerse con la candidatura, con una candidatura que realmente pueda llegar a la presidencia, bueno, eso ya será otro tema, pero son aspectos distintos. Yo lo que quiero señalar es que no debemos quedarnos con la idea antigua de manufactura priista de que el presidente es el que define a su sucesor. Eso no es propio de una democracia. Muy bien. A ver, Antonio, ya finalmente nos vas a decir, pero acomódatelo, para que no... Es que son muchas cosas, es que los que están ahorita porque les conviene dicen que está muy mal repartida la riqueza no se reparte, la riqueza se gana con trabajo. Luego dicen que de dónde viene el próximo presidente, que si va a ser de donde venga, Beto Anaya va a estar con él. Porque él y muchos otros más que están chupando la sangre todos los días, que si hacen cosas, claro que tienen que hacer algo, pues les dan demasiado dinero, pero bueno, del que sea del PAN, sea del PRI, del PRD, del PT, del partido que sea, ahí va a estar acomodado. Entonces, ¿dónde están los principios? No hay principios, hay intereses nada más, es todo. Muy bien, sí, 2 palabras, adelante. En resumen, no nos dijo quién va a ser el próximo presidente, ¿verdad? O sea, cambió de tema, pero no nos dijo quién va a ser. No sé. No sabes tú que estás adentro, menos yo. Bueno, no puedes opinar, hombre. Ese es el problema de la ventaja de un país. A ver, compañeros, ya estamos a punto de irnos. Miren, déjenme leerles un comentario que sobre este tema nos envía el doctor Alfredo Cuellar, ¿sí? Dice, lo que hay que considerar es que la sucesión es la decisión más vulnerable y llena de crisis internas y externas. Muchas sorpresas nos esperan. La historia se repite, pero escenarios y contextos cambian, ¿sí? Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que amablemente nos comenta el doctor Cuellar. Yo creo pues que el ejercicio del poder, la misma democracia, a veces idealmente pretendemos entenderlos como algo amplio y que todo lo que un gobernante desea lo puede hacer, pero está lleno de restricciones.
y entonces pues son espacios breves que sin embargo tenemos que defender, porque la opción de algunos es decir, bueno, como no hay una democracia plena, entonces yo no participo, y lo que hace es estrechar todavía más ese pedacito que tenemos para participar, ¿sí? Y los que están en el poder, bueno, pues también tienen una serie de restricciones. Yo creo que este es un fenómeno que lo vamos a ir viendo, ¿sí? El esquema nuestro es ir midiendo y estar viendo cómo se va conformando finalmente una decisión. Creo que el presidente, por supuesto que va a tener mano, pero yo creo que él puede tener mano, y es la cosa que he estado manejando mucho, optando por una opción racional. Sí, a ver, vamos a decirlo con un poco más de simplicidad. En la 4T hay dos grupos, sí, unos están locos, pero bien locos, sí, y otros están menos loquillos, sí, o sea, yo me he referido a ellos como los racionales. Sí, la esperanza es que el país por lo menos recupere algo que nunca debió haber perdido, que es la racionalidad. Esto es, en otros términos más sencillos, no hacer grandes pendejadas, que es lo que ha caracterizado a este gobierno. Sí, entonces vamos nosotros, pues, algunos, sí, a esperar que por lo menos eso lo recupere nuestro país, sí. Y el tema ideológico, pues a lo mejor lo dejamos para otra ocasión, pero por lo pronto que ya no se hagan, sí, que ya no se hagan esas cosas, esas locuras derivadas de algún tema que quizá los psicólogos, los psiquiatras en el futuro nos van a explicar de cómo jugó un rol fundamental en este gobierno de la 4T, la locura, ¿sí? Asael, por supuesto que tiene una réplica, seguramente de lo que acabo de decir, o alguna otra cosa. Adelante, compañero. Ya estamos yéndonos, ¿sí? Qué amable. No tengo réplica. Yo vine aquí a aprender y he aprendido mucho de todas las compañeros a los que he escuchado en este momento, y me da mucho gusto y espero que así siga siendo. Gracias, Salvador. Excelente. ¿Algún comentario ya para irnos? Dejar bien claro que el posicionamiento que hemos tenido es de ser siempre quienes ponemos el acento a las cosas. Somos realmente gente que ponemos a pensar. Estamos retando a la gente que piense, y estamos haciendo una posibilidad como otras que pueden darse. Yo dije que iba a ser candidato, no dije que iba a ser presidente, y si escuchan lo que dije va a ser uno de los precandidatos, y hablé de los precandidatos en diferentes épocas. ¿Qué está pasando en este país? Que estamos perdiendo mucho de lo que se consiguió. O sea, para empezar, formé un partido político que tenía toda la intención de ser el centro izquierda en el país, y terminó siendo centro derecha o derecha. Entonces, pues la verdad, yo lo que quiero decir es que estamos analizando este momento con las condiciones actuales. La caída de Morena en la preferencia te define muchas cosas, pero no es lo definitivo. O sea, el tiempo, quiero decirte que Miguel Alemán, en un momento determinado, exigió que no volvieran a hablar de la sucesión presidencial, precisamente el tercer año de gobierno. O sea, normalmente es el año más fuerte del presidente, es el año que tiene los controles normales, y entonces debe empezarse a discutir y a ver quién tiene la capacidad y la madera para ser el centro. Nosotros buscamos el centro. La izquierda y la derecha, desde mi perspectiva, es lo oscuro y lo claro, o lo claro y lo oscuro. Hay muchos grises y voy por los grises. Para irnos, ¿un comentario final? No. Para irnos, un comentario final. Bueno, yo he recibido muchos videos donde el clamor del pueblo bueno es, hasta se me atora la voz y el espíritu, hombre. Claudia, presidenta. Y hay algunos que más elegantes, que le mascan a los apellidos extraños, dicen, Sheinbaum, presidenta. Es un sector muy grande que está siguiendo la voz de López Obrador. Hay otros dos, Monreal y Ebrard, pero eso se dice, presidente, con voz muy bajita y entre telones en la 4T. Lo que me gustaría es un posible rompimiento de uno de estos personajes. Y en Nuevo León se habla del pequeño Colosio como el centro de unificación de los poderes contrarios a López Obrador. ¿Qué va a pasar? Esperemos. Muy bien,
Muy bien, compañeros, pues ya nos vamos, salvo que alguien todavía quiera emitir una frase, si no un planteamiento amplio. Déjenme darle voz a nuestro querido doctor Alfredo Cuellar, que nos dice: Monreal es ejemplo de los que están entre los racionales. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, pero no solamente Monreal, creo que incluso Ebrard es parte de los racionales. ¿Y López? Incluso el secretario de Gobernación, yo lo puedo incluir entre los racionales. Y déjenme decirles cuál es el criterio. Hay dos discursos, ¿sí?, que se mueven dentro de la 4T. Un discurso que es polarizante, ¿sí?, y un discurso que es conciliador, ¿sí? Vean las líneas, sí, de cada quien y se van a dar cuenta de que hay claramente dos discursos que se ven más claros entre aquellos que tienen más grados de libertad, que es el caso de Monreal. ¿Por qué? Pues simplemente porque el presidente no lo puede correr, como puede correr Ebrard y descarrilarlo. O en el caso de Claudia, por otras razones, que difícilmente se va en contra, aunque de repente tímidamente toma alguna postura, como cuando señaló de exceso el proceso que se está tratando de seguir a los científicos. Bueno, si no hay algún otro comentario, ya nos despedimos, compañeros. ¿Alguien le quedó alguna cosa que agregar? ¿Quedaron satisfechos con lo que dijeron? Yo sé que Ernesto Cerda tenía intención de leernos unas 50 páginas más. Quedamos contentos, no satisfechos. Sí, bueno, sí. Bueno, déjenme terminar diciéndoles que Ernesto Cerda está reiniciando una nueva aventura política, ¿sí? Son los garrapatos, porque los garrapatos son el azote de los bueyes, ¿sí? Y de los bípedos. Y de los bípedos, entonces ellos están pues un poco preocupados por el tema de la izquierda en México, bajo la idea fundamental de que este gobierno, que pretendidamente es de izquierda, en su rotundo fracaso, que no podemos descartar como un futuro posible, puede ser que termine simplemente vacunando, ¿sí? Y en ese sentido de vacunación, el doctor López-Gatell tendría un rol importante ahí, sí, pero vacunando contra la izquierda, sí, no contra el sarampión o la viruela o el COVID. A ver, Ernesto Lomas, dinos una última frase para irnos. Estuvo buenísimo, Ernesto Lomas. Perdón. No te imaginas con qué sentimiento te pido perdón. Sí, un acto fallido, sí. Bueno, te quise ofender a ti, pero no estoy seguro si te quise ofender a Ernesto. Bueno, les quiero aventar un pequeño comercial. El día de mañana a las 7 de la tarde estaremos metiéndonos a las entrañas del tema de la sucesión, de que lo que yo llamo, haya sido como haya sido, se va el bronco y llega el ciberbronco. Estará con nosotros Salvador Borrego, ustedes ya saben quién es, y si no, pues busquen quién es. Y también estará el señor Raúl Monter mañana a las 7 de la tarde en Hablemos Claro. Ahí la dejo. Muy bien, ¿me permites? Bueno, compañeros, ya nos vamos, pero no quiero hacerlo sin antes leer dos comentarios de mi amiga Margarita de la Mora, ¿sí? Ella es una lideresa, sí, de los sectores populares, ha participado en política en apoyo al PRI, y es una voz que debemos de escuchar, sí, porque viene de sectores que son masivos, que son importantes, sí, y a los cuales pocas veces escuchamos de manera directa. Margarita nos comenta: si mi opinión es que López Obrador tiene una carta bajo la manga, y después les digo cuál. Y agrega: siempre habrá sorpresas, sigo pensando que los candidatos los eligen los millonarios. Bueno, pues no podemos estar menos de acuerdo con ella. Son pues los factores de poder, sí, los poderes fácticos, que son esos que restringen ese espacio para la democracia y para el ejercicio del poder. Muchas gracias a todos los que participaron, sí, y estamos en contacto. Ya saben, la próxima semana estaremos aquí de nuevo a las 11 de la mañana en la Mesa Grillera, el domingo. Y mañana les recuerdo que inauguro, pero en otro lugar, sí, para dosificarles el castigo, la mesa de asesoría política gratuita, sí.
O sea, voy a andar fichando por ahí en diferentes mesas y tuve que escoger el lugar donde andan los políticos que traen presupuesto. Ok, sí, porque acá vienen, pero como están aquí muy encapsulados, no se da la socialización de manera tan natural. Nos vemos, compañeros. Hasta luego.